Le lanzo una primera pregunta jugando un poco. Imagínese por un instante que es el alcalde de una importante ciudad española y que duda entre presentarse a la alcaldía de esa misma ciudad o en la posibilidad de presentarse como candidato al Gobierno de Aragón. ¿Cuál sería su decisión? Bueno, yo fui alcalde de una ciudad importante de Aragón, como todos ustedes saben, y no hubiera cambiado la alcaldía por absolutamente nada. O sea, se mantendría en la alcaldía. Presidente, ¿cómo es la relación que tiene con el alcalde de la ciudad de Zaragoza? Desde hace muchos años, en el terreno personal, con Jorge Azcón he tenido siempre una buena relación y es más, en este momento yo tengo una buena relación. ¿Qué ha ocurrido, por adelantarme a otra pregunta que usted seguramente me va a hacer a continuación? Ha ocurrido que a lo largo del mandato las relaciones se han podido ver desde el punto de vista institucional un tanto trastocadas porque en un momento determinado se han entablado entre un presidente de Aragón, que soy yo, y un alcalde de Zaragoza, que es Azcón, que ha puesto por encima de todo su aspiración a ser presidente del Gobierno de Aragón. Eso ha trastocado fundamentalmente las relaciones desde el punto de vista institucional, pero me atrevo a decir que eso en ningún caso, al menos por parte del Gobierno, ha significado ningún tipo de daño, ha tenido ninguna afección negativa para los zaragozanos, salvo que creo que si el alcalde de Zaragoza y el ayuntamiento hubieran sido más diligentes en el cumplimiento de sus acuerdos, algunos proyectos muy importantes para los jóvenes de la ciudad y para otros sectores estarían mucho más avanzados. O sea, que el problema de alguna forma viene en el momento que el alcalde de la ciudad se plantea la posibilidad de ser su rival político a las elecciones, lógicamente estamos hablando de las elecciones a la DGA. Ese es el momento, porque el alcalde dice que el momento es anterior, que viene precisamente cuando él es nombrado presidente del PP en Aragón. Claro, es que cuando al señor Azcón lo nombran presidente del Partido Popular en Aragón, él ya asume que no le va a quedar otro remedio que ser candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Sus compañeros no hubieran entendido otra decisión por su parte. Y él se dio cuenta inmediatamente que tenía un problema, y es que resultaba muy difícil explicarles a los zaragozanos que en la primera legislatura en la que él era el alcalde y sin terminar prácticamente ninguno de sus grandes proyectos, iba a dejar la alcaldía para competir por el Gobierno de Aragón. Insisto que esto ha producido una serie de perversiones en las relaciones, en los objetivos que seguramente han limitado el recorrido que podía haber tenido una buena relación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, insisto, yo estoy muy orgulloso de que mi Gobierno, no desde el 19, sino desde el 15, ha hecho por los zaragozanos en muchas ocasiones más que su propio ayuntamiento. Mi Gobierno ha invertido 60 millones de euros en los colegios del sur de la ciudad, terminando con un problema muy serio que tenía toda esa parte del entramado urbano para escolarizar a sus hijos. Mi Gobierno está a punto de empezar un proyecto de residencia de mayores muy importante, está terminando un centro de salud. Mi Gobierno ha triplicado las asignaciones al Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno anterior. Con el Gobierno de Rudy el Ayuntamiento recibía 10 millones al año, con mi Gobierno ha pasado a recibir 30 millones de euros al año. Hemos hecho una ley de capitalidad, hemos creado, dentro de poco tendremos culminados 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial para acoger iniciativas, hemos desarrollado plaza, estamos a punto de lanzar un centro aragonés del talento que pondrá a Zaragoza en el mapa del talento en todo el sur de Europa, es decir, que hemos hecho muchas cosas por la ciudad. Evidentemente, trabajar en cualquier municipio sin contar con una buena relación con el ayuntamiento dificulta algo la velocidad de los procesos, pero, vuelvo a insistir otra vez, por parte del Gobierno de Aragón ni ha habido, ni hay, ni habrá ningún problema para reencauzar las relaciones y dentro de poco seguramente tendremos una reunión bilateral. Ahí veremos en qué grado de cumplimiento está todo aquello que el alcalde se comprometió hace un año y nos plantearemos otros temas. En cualquier caso, en el debate del Estado de la Comunidad dejó claro que Zaragoza era su objetivo político. ¿Es usted el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza? Vamos a ver, Zaragoza no es que sea mi objetivo político, pero un presidente del Gobierno de Aragón
que no pensara en Zaragoza sería un perfecto frívolo, un perfecto irresponsable. En Zaragoza vive el 60% casi de la población de Aragón. Desentenderse de Zaragoza sería inadmisible para un presidente de gobierno de Aragón de cualquier signo político. Además es que Zaragoza es una ciudad que es ni más ni menos que el motor cultural y económico de la comunidad. Es más, yo me atrevería a decir que tiene que proponerse seriamente ser uno de los motores culturales y económicos no del Valle del Ebro, de España en su conjunto. Y desde luego eso es algo que incumbe, que concierne de manera muy directa al presidente del Gobierno de Aragón de cualquier signo. Por tanto, no es que yo me haya planteado suplir al alcalde de Zaragoza, suplir al jefe o jefa de la oposición, no en absoluto. Yo simplemente creo que cumplo con mi obligación. Hablando de la jefa de la oposición, de Lola Ranera, la candidata, lógicamente, del PSOE, una candidata que, bueno, que ustedes rápidamente decidieron que tenía que ser ella, por un proceso que no necesitó ni primarias, porque lógicamente no hubo otro candidato que se presentó de forma alternativa. ¿Es la mejor candidata del PSOE? Sin ningún tipo de duda. ¿Sabe usted que en el Partido Socialista existe un reglamento de primarias que da opción a cualquiera para presentar su opción a ser candidato? Y en este caso ese proceso se abrió. Lo que pasa que en la organización hubo, yo diría que una unanimidad absoluta respecto a la bondad de Lola como candidata. Desde luego yo no puedo estar más de acuerdo. Yo aposté por ella desde que la anterior portavoz dejó su responsabilidad y los hechos me han demostrado que la apuesta fue absolutamente acertada. Es una dignísima jefa de la oposición y espero que sea una gran alcaldesa de Zaragoza. ¿Había más opciones? ¿Había más opciones? Aparte de Lola Ranera, ¿se barajaron más opciones? En absoluto. Siempre fue Lola Ranera la... Siempre fue Lola Ranera la candidata que yo creía como la más idónea, pero vuelvo a insistir que pudo haber cualquier militante, pudo haber cualquier compañero o compañera que optaran a esa responsabilidad y no lo hubo. He de decirle que, en mi opinión, afortunadamente, porque tampoco es que uno sea un fans partidario de las primarias en los partidos. Creo que este es un invento del Partido Socialista que desgraciadamente otros partidos, para su mal, han incorporado a su propio acervo. Yo creo que a lo mejor el Partido Socialista daría un día una buena noticia a la democracia si poco a poco nos fuéramos desentendiendo de este maléfico método. O sea que lo ideal sería volver otra vez a la dedocracia, volver a elegir a los candidatos de forma directa. A la dedocracia no, a la democracia representativa. Los partidos están adoptando una tendencia en su manera de organizarse en los últimos tiempos que, desde mi punto de vista, o desde el punto de vista de los que defendemos la democracia liberal, es manifiestamente indeseable. O sea, los hiperliderazgos, la eliminación de controles intermedios dentro de las organizaciones políticas, que se está produciendo en todas, es reproducir el sistema caudillista que existe en determinados regímenes políticos. Yo siempre he pensado que si un partido político defiende la democracia representativa, con poderes que se controlen los unos a los otros, se limiten los unos a los otros y eviten la tiranía de cualquiera sobre los demás, ese procedimiento lo debe instalar en su propia organización. Y siempre he pensado que el método de funcionamiento tradicional del Partido Socialista de los años 80-90, es decir, de antes de la aparición de las primarias, era la reproducción fidedigna de la democracia representativa, de la democracia liberal, que se quiera o no se quiera es el sistema mejor del que se ha dotado la humanidad para gobernarse y por el que en el futuro hay que apostar. Es más, yo hace tiempo que digo que en los próximos tiempos, los próximos años, la disyuntiva fundamental a la hora de organizar el debate político no debe ser el de la izquierda y la derecha. Yo creo que en este momento ese planteamiento ha de quedar atenuado por la contradicción fundamental, que es la que tiene que encauzar el debate político, que es entre quienes somos partidarios de la democracia liberal, de la separación de poderes, y quienes se propenden a populismos, autoritarismos y demás. Ese es el verdadero debate y sobre el que todos nos tendríamos que alinear. Yo me siento mucho más cerca de una persona de derecha respetuosa con la democracia liberal que de un populista de izquierdas. Permítame entonces que hablemos de su partido. Era una pregunta que quizás tenía para más adelante, pero yo creo que usted ha introducido el tema correctamente. ¿En su partido existe un hiperliderazgo por parte del actual presidente del partido? Secretario general, perdón. Todos los partidos políticos están en este momento gobernados por hiperliderazgos.
Y he de decir, en descarga de la responsabilidad que en ello se le pueda imputar a Pedro Sánchez, porque usted está hablando del Partido Socialista, que las primarias para elegir candidato a la Secretaría General del partido y después a la presidencia del Gobierno no las inventó él, las inventó un tipo, por lo demás, una de las cabezas más brillantes que tiene el socialismo español, que es Eduardo Madina. Primero fue Joaquín Almunia en los años 90, después fue Eduardo Madina en las primarias del año 2014 y desde entonces estamos en una deriva que es por lo demás prácticamente calcada a la del resto de los partidos políticos españoles. Pero contésteme, porque no me ha contestado. ¿Existe un hiperliderazgo en el PSOE? Y en todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos. O sea, no solamente en el PSOE, sino en todos los partidos. En todos los partidos políticos. No sé si por influjo del PSOE. A mí me gustaría que fuéramos un partido que irradiara ejemplaridad por los cuatro costados. Desde luego, haberla irradiado por las primarias no es de lo que más orgulloso me siento. Sé que le gusta el fútbol, sé que supongo que estos días estará disfrutando con la selección española, sé también que él es un gran aficionado. No le voy a preguntar si quiere más a papá o a mamá, si le gusta más el Real Zaragoza o el Real Madrid, vamos a dejarlo ahí. Pero sí me preocupa que hablemos del campo de fútbol, una cuestión importante, y retomo las relaciones que hablábamos anteriormente o sobre las que nos referíamos anteriormente con el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué no hay un acuerdo para poner en marcha un campo de fútbol en la ciudad? Porque yo creo que tampoco el Ayuntamiento tiene demasiadas ganas de que haya un acuerdo. Mire, en este momento se está produciendo también en este caso una cierta perversión del debate porque a veces los ciudadanos pueden llegar a tener la impresión de que el hecho de que haya o no haya campo de fútbol depende del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista. Y en absoluto. El señor alcalde tiene en este momento 16 votos en el ayuntamiento, 16 votos que si él decide hacer un campo de fútbol en la Romareda le dicen sí. Si decidiera hacer un canódromo le dirían también sí. Por tanto, el señor alcalde no tiene absolutamente ningún problema para hacer lo que le plazca con el campo de fútbol. Ahora bien, si lo que quiere es contar con el apoyo del Grupo Municipal Socialista, es decir, del Partido Socialista, porque el Grupo Municipal Socialista tiene todo el apoyo del partido, lo que tendría que hacer es decirle al Grupo Socialista qué es exactamente lo que quiere hacer. El Grupo Socialista le ha dicho, nosotros ayudamos a que haya un campo de fútbol en Zaragoza. Creemos que Zaragoza necesita un campo de fútbol, pero díganos usted por qué quiere acoplar 20.000 metros cuadrados y no 25.000. Díganos usted dónde quiere situar los otros 20.000 que quiere recalificar. No nos diga que no sabe dónde, pero a la vez nos dice que valen 15 millones de euros, porque no es lo mismo 15 millones de euros en Villarrapa que en la Plaza del Pilar. Vaya usted especificándonos qué es lo que quiere hacer, qué tipo de campo quiere hacer, qué tipo de acuerdo existe con el club, qué tipo de explotación va a tener luego el campo, si va a ser por concesión, si va a ser por derecho de superficie. Claro, cuando al Grupo Municipal Socialista que está dispuesto a ayudar y a llegar a un acuerdo no se le dice nada de esto, en fin, que no se le imputen ningún tipo de responsabilidad en que no haya acuerdos. Insisto, el alcalde tiene 16 votos para hacer lo que quiera. ¿Y el Grupo Municipal Socialista está dispuesto a que salga al campo de fútbol sin su apoyo? Al final es un proyecto de ciudad, un proyecto, si me permite, también de comunidad. Un campo de fútbol es una enorme, una importante infraestructura para la ciudad. ¿No cree que si se queda fuera el PSOE, de alguna forma, el proyecto queda cojo? Bueno, pero está en manos del alcalde que el proyecto quede cojo o quede válido del todo. Quiero decir, es una iniciativa necesariamente del alcalde. El alcalde, mejor dicho, el Ayuntamiento de Zaragoza es el propietario de la Romana, es el propietario de ese suelo, es el propietario de ese inmueble. A él le corresponde tomar decisiones y a él le corresponde ir modulando los tiempos y los momentos para tomar esas decisiones. Yo creo que sería infinitamente mejor para la ciudad y daría mucha más seguridad a los inversores que el Partido Socialista apoyara el proyecto. Pero insisto, lo que no se le puede pedir al Partido Socialista es que apoye un proyecto con una venda en los ojos sin que nadie le explique en qué consiste ese proyecto. Esto me parece bastante fácil de entender. Responsabilizar al Partido Socialista de que el proyecto no avance
me parece jugar de manera tramposa, se lo digo sinceramente. El señor Azcón fue a las elecciones con un proyecto fundamental para su mandato, que era hacer un campo de fútbol. También el Partido Socialista llevaba en su programa electoral hacer un campo de fútbol. Pero quien se hizo una foto en el campo de fútbol fue el señor alcalde de Zaragoza, que, insisto, era su proyecto fundamental. No era el proyecto fundamental del Partido Socialista, un campo de fútbol. Ya ni siquiera recuerdo que el Partido Socialista lo llevara el programa, pero bueno, no era su proyecto fundamental. El alcalde es alcalde con toda la legitimidad y es a quien le correspondía cumplir su compromiso electoral y hacer un campo de fútbol. Han pasado casi 4 años, no se ha movido un ladrillo en la Romareda, no hay un solo papel, no hay un solo proyecto y da la impresión de que quiere responsabilizar al Partido Socialista de que no avancen las cosas. Insisto, el señor alcalde tiene 16 votos para hacer lo que quiera y puede hacer 2 cosas. Con esos 16 votos hacer lo que le dé la gana, o puede hacer otra cosa, hablar con el Partido Socialista y tratar de llegar a un gran acuerdo. Pero para llegar a un gran acuerdo hay que saber sobre qué se llega a un gran acuerdo y hay que estar dispuesto a aceptar sugerencias de aquel con quien quiere llegar a un acuerdo. Pero insisto, para eso hace falta que todas esas cuestiones que están sin resolver y que le he dicho hace un momento, el señor alcalde o quien corresponda las ponga encima de la mesa. Se reúnen los próximos días en la reunión bilateral, en ese encuentro bilateral, y tendrán una buena oportunidad de plantearle esto que nos está expresando ahora, la posibilidad de que, a su entender, le traslade toda la documentación necesaria o le traslade todas las claves del proyecto. Será un buen momento. El Gobierno de Aragón no va a rehuir ningún tipo de debate, pero es que en este momento el debate fundamental no es, en cuanto a lo del campo de fútbol se refiere, no es entre el Gobierno y el Ayuntamiento. Es un debate que ha de tener lugar dentro del Ayuntamiento y con quien se tiene que poner de acuerdo el señor alcalde es con la señora Ralera. Esa es su interlocutora para sacar adelante este proyecto. En cualquier caso, hablar del campo de fútbol es hablar también de la posibilidad de organizar un mundial, el Mundial de 2030. Si no tenemos campo, no habrá mundial. Y ahí también, si me permite, nos hemos enredado un poco. Nos hemos enredado un poco en lo que hace referencia a la relación de confianza. Parece ser que desde el Gobierno de Aragón, en este caso, sí que se ha reprochado al Ayuntamiento que no se estaba siendo todo lo transparente en lo que hace mención a la organización del evento. Bueno, la organización del evento no, la presentación de la candidatura que podría permitir luego, lógicamente, la organización del evento. Bueno, a nosotros se nos dijo desde la Federación Española de Fútbol que había que constituir un grupo de trabajo, elegir un único interlocutor. Nosotros sugerimos que para evitar tentaciones de politización del asunto de la candidatura ocupara la función de coordinador alguien ajeno al Ayuntamiento y al Gobierno. Esa propuesta nuestra no tuvo el apoyo de las demás partes. El Ayuntamiento planteó a un representante suyo y desde entonces nosotros hemos asumido esa manera de trabajar. La Federación ha planteado una serie de requisitos que debe cumplir la candidatura para resultar ganadora, es decir, para que Zaragoza sea su sede. El Gobierno de Aragón ya ha cumplido con todos esos requisitos, con todos y cada uno de los requisitos que nosotros debemos garantizar para que haya una subsede. Nos hemos comprometido por escrito y a partir de ese momento, hasta donde yo sé, falta que se despeje la incógnita del campo. Con este campo no podemos ser su sede, hay que hacer un campo. Afortunadamente queda tiempo para hacerlo, pero hoy por hoy esa es la cuestión que fundamentalmente tiene que resolver el Ayuntamiento. A nosotros nos gustaría que esa comisión funcionara de otra manera, pero como hemos dicho siempre, nosotros no vamos a poner ningún palo en la rueda ni para la construcción del campo ni para que Zaragoza sea su sede, ni un solo palo en la rueda. De hecho, se nos ha dicho, tenéis que hacer todas estas cosas, nosotros ya las hemos hecho. Se nos ha convocado a una reunión, hemos ido. No se nos ha convocado a una reunión, no hemos podido ir. Reuniones, la verdad es que ha habido menos de las que sería deseable, pero nosotros no vamos a reprocharle a nadie nada y simplemente cuando se nos diga por parte del coordinador que se estableció que asumiera esta función, nosotros acudiremos, arrimaremos el hombro y haremos todo lo que esté en nuestra mano. Yo pensaba, presidente, que al haber sido Víctor Serrano, un hombre de Ciudadanos, fijaba un punto intermedio, porque ¿no negocia usted con Ciudadanos la posibilidad de que fuera efectivamente Víctor Serrano, que no es ni del PP ni del PSOE, ese interlocutor que de alguna forma podría mantener ese punto de entendimiento entre las partes? Mire, Ciudadanos es un partido al que no sabe cuánto respeto. De hecho, yo quise hacer una alianza de gobierno
y el propio señor Aliaga la sugiere en esa dirección, yo quise hacer un gobierno con Ciudadanos y fue Ciudadanos quien decidió no hacerlo. Lamento mucho que Ciudadanos no entrara en mi gobierno y me gustaría mucho que ese partido resurgiera porque la democracia española la necesita como agua de mar. Ahí había una posibilidad, si de alguna forma el mediador de Ciudadanos, la posibilidad que usted plantea de que pueda resurgir, pueda tener un punto de... Lo que pasa es que me da la impresión de que los concejales de Ciudadanos del Ayuntamiento, en este momento es bastante difícil diferenciarlos de los concejales del Partido Popular. Ese es el tema, había un criterio de desconfianza sobre la figura... No, de desconfianza no. Yo creo que está todo más claro que el agua. Perfecto. Vamos a hablar de elecciones, le veo bien. La verdad es que tengo que preguntarle por su estado de salud y me alegra, porque le veo estupendamente bien y me alegra de que se encuentre bien, que es lo importante. Pero quiero que vea una imagen, que además creo que todos la pueden acceder, que son los datos de la última encuesta de Heraldo, los datos que hacen mención a esa encuesta que publicó Heraldo el pasado 12 de octubre, una encuesta de proyección de voto donde, bueno, las cosas están justas, presidente. En principio estaríamos hablando de 24 diputados autonómicos que irían hacia el Partido Popular y 24 que irían al PSOE. ¿Cómo ve esa proyección? ¿Qué cree que puede ocurrir de aquí a las próximas elecciones del mes de mayo? De todas las encuestas que se han ido conociendo en los últimos tiempos, no hay una sola que prediga un gobierno del Partido Popular. Hay encuestas como la de ustedes, que tampoco es muy distinta a otras que hemos conocido recientemente, hace unos días. Muy parecida a la que publicó El Mundo el otro día. Conocíamos otra que publicó El Mundo el otro día. Hay otras, hay algunas que dan al Partido Popular un poco por encima de nosotros, hay otras que nos dan a nosotros un poco por encima del Partido Popular, pero no hay ni una sola encuesta, ni una sola que prediga una mayoría de gobierno del Partido Popular. El Partido Popular, a priori, prácticamente en este momento solo tiene como socio fácil a Vox y desde luego ni una sola da una suma PP-Vox como para que hubiera un presidente o presidenta del Partido Popular. Bueno, yo creo que nosotros obtendremos en las elecciones y desde luego por eso lucharemos un resultado incluso mejor que el que nos da esta encuesta. ¿Se atreve con una porra? No. Hace tiempo que dejé de hacer porras porque he llegado a la conclusión de que sobre los resultados que yo pronostico aplico una especie de mal de ojo. Indefectiblemente no se cumplen. Por tanto, prefiero no hacer ninguno, trabajar, seguir haciendo lo que estamos haciendo. He de decirle que simplemente intuyo un resultado mejor que este para el Partido Socialista, pero en estos tiempos que corren en la política española y en la política mundial, hacer cualquier clase de pronóstico es, yo diría que casi una temeridad. Han pasado tantas cosas, es previsible que pasen tantas cosas de aquí al mes de mayo que hacer pronósticos, pues, en fin, es una temeridad. Lo que sí es cierto que en este queso político, lo que sí está claro es que hay un nuevo actor, que es Teruel Existe. La relación que usted tiene con Teruel Existe, si me permite, ha ido evolucionando en los últimos meses. Ha pasado de ser un partido político, inicialmente fue una agrupación de electores, ahora ya es un partido político, una agrupación de electores que usted, si me permite, castigaba de forma permanente y constante, recibía muchas de sus críticas. Le noto ahora que el tono ha cambiado, le noto ahora que hay un criterio de mayor proximidad. Es que el paso de los años me va haciendo más cauto, más sabio y me va temperando determinados ímpetus juveniles. Que y las matemáticas parlamentarias también obligan. Que ya pertenecen al recuerdo más remoto. Con Teruel Existe, yo hace tiempos ya que normalicé mis relaciones, tuve un encuentro con el señor Guitarte y en ese encuentro creo que quedó claro cuál es la principal divergencia que existe entre ellos y nosotros. Yo respeto absolutamente a Teruel Existe, respeto absolutamente y aplaudo el impulso ético, el impulso moral que está en el origen de esa fuerza política de mejorar Teruel, de mejorar la España interior. Pero lo que no estoy de acuerdo es en la valoración que hace Teruel Existe de los últimos 40 años de democracia
y en la situación actual de esa provincia. Yo, que como usted sabe, considero que los 40 años de autonomía han sido un éxito fulgurante, un éxito apabullante para Aragón. El autogobierno nos ha sentado de maravilla, hemos crecido en todos los terrenos, hemos ido configurando poco a poco nuestra sociedad y nuestra economía a la medida de nuestra voluntad, de nuestras capacidades. Hoy somos una comunidad autónoma que mira a sus vecinas del este y del oeste no con complejo y con sentido de inferioridad como hace algunas décadas, sino de igual a igual, y en algunos casos pensando que a pesar de ser menos podemos mejorarlos en muchos aspectos. Es decir, la autonomía nos ha sentado maravillosamente bien, pero si ha habido una provincia a la que le ha sentado bien la autonomía ha sido justamente a Teruel. Ha habido gobiernos de Aragón, todos, pero particularmente los gobiernos que hubo entre el 99 y el año 2011, entre otras cosas porque tenían mucho dinero. Con qué envidia miro yo a mi buen amigo Marcelino Iglesias, los recursos que él tenía y los que nosotros, miserables recursos, miserables en el sentido cuantitativo, tenemos que gestionar. Los pasos dados por Teruel han sido brutales. Proyectos estratégicos, agroalimentación variada y muy competitiva, Dinópolis, Motorland, un sector aeronáutico que tiene un futuro formidable por delante. ¿Por qué la queja de Teruel existe? Bueno, esa queja permanente. Eso nos llevaría a hablar de antropología, eso nos llevaría a hablar de sociología, eso nos llevaría a hablar de muchas cosas, pero lo cierto es que objetivamente la provincia que más brechas ha reducido respecto a los parámetros de normalidad de desarrollo nacional ha sido Teruel. Esto es demostrable. La autonomía le ha sentado bien a Teruel. En este momento Teruel, y yo lo digo muchas veces, no es una provincia que inspire lástima, sino admiración. Yo creo que los turelenses deben ir por el mundo reclamando para ellos admiración, no tratando de inspirar lástima. Y desde luego el Partido Socialista y el Gobierno de Aragón lo que quiere hacer es justamente eso, decir, mire usted, o sea, a mí cada vez que desde el Gobierno de España se dice vamos a realizar un ciclo de conferencias, las típicas y tópicas en estos tiempos, digitalización, biotecnología, modernidades varias y tal. Bueno, pues a Teruel siempre dice, ¿y dónde hacemos lo de la despoblación? En Teruel, pues no me gusta que Teruel se estigmatice como el lugar donde se tenga que hablar de despoblación, porque Teruel es justamente el caso más exitoso dentro de la provincia interior, de la España interior, donde la colaboración público-privada, donde el talento y el genio de las gentes, donde la dedicación de las instituciones ha producido un verdadero milagro. Por tanto, no vayamos con el pañuelo de las lágrimas, porque llorar demasiado conduce a la deshidratación, y vayamos a inspirar admiración en el resto del mundo. Y por ese camino Teruel será una referencia apabullante en el resto de España. Esa es mi diferencia. Comparto. Esa es mi diferencia con Teruel. Existe, dicha con todos los respetos y desde luego dicha con un reconocimiento de que lo que hay detrás de Teruel existe es un impulso ético absolutamente respetable. Comparto la interpretación que hace la provincia, pero si me permite, a los hechos me remito también, el Gobierno de España no tiene esa misma interpretación. Hace unos días estaba en litigio la posibilidad de que Teruel pudiese albergar la Agencia Espacial Española. El Consejo de Ministros ni ha permitido que las alegaciones que se presentaron inicialmente a esa formulación de criterios para poder albergar la sede se aceptase. Es decir, ¿qué pasa entonces? ¿El Gobierno de España tiene una visión distinta respecto a lo que es Teruel? ¿No es Teruel lo suficientemente capaz como para poder albergar la Agencia Espacial Española? ¿Qué ocurre ahí? Mire, una de las bondades de la autonomía es que ha permitido que la proximidad se convierta en beneficio, se convierta en provecho, que saber lo que uno tiene cerca y las capacidades y las potencialidades que están delante de sus ojos puedan prosperar, se puedan convertir en realidades. Esto es lo que nunca ha hecho Madrid. O sea, Madrid tradicionalmente no se ha enterado de lo que pasaba fuera de Madrid y en la actualidad sigue sin enterarse de lo que pasa fuera de Madrid. Es más, un político de provincias va a Madrid
y debe haber una especie de virus dentro de la M30 que lo trastoca, lo transfigura rápidamente y se convierte en un heredero del despotismo ilustrado del siglo XVIII. ¿Está hablando de alguien en concreto? No, en general. En general. Este es un síndrome de todos los políticos madrileños, de todos los partidos. O sea, los aragoneses que van a Madrid también les pasa lo mismo. Bueno, los aragoneses que van a Madrid van bailando la jota, tocando castañuelas, dejándose notar y de entrada se dedican tanto a ejercer labores patrióticas y nacionales que temporalmente se olvidan de Aragón, pero siempre existe la posibilidad de que vuelvan otra vez a recordar sus orígenes y acaben siéndole útiles a Aragón. Tampoco tenemos muchos casos de esa naturaleza porque no ha habido muchos casos de políticos que han ido a Madrid. Tenemos una ministra de Educación. Volviendo a Luego hablaremos de la ministra. Volviendo a lo que usted me preguntaba, lo de la Agencia Espacial, por ejemplo, por eso le decía lo de la proximidad y la lejanía de la visión que desde Madrid se tiene de las cosas. La Agencia Espacial se planteó en un contexto, a mi modo de ver, equivocado. El Gobierno de España planteó la desconcentración de agencias, de ministerios, de entidades, de institutos y lo vinculó con el combate contra la despoblación, lo vinculó con el reto demográfico. Y si se vincula con el reto demográfico una agencia espacial, es blanco y en botella. De ahí sale Teruel. Nadie dijo desde Madrid que fuera Teruel, pero de ahí sale Teruel. No conozco una sola provincia de la llamada España despoblada que tenga tantos méritos y tantos títulos para acoger una agencia espacial como los tiene la provincia de Teruel, con el Observatorio Astrofísico, con el aeropuerto, con Galáctica, etcétera, etcétera, con ese cielo absolutamente maravilloso que tienen los turolenses. Claro, ¿qué ocurre? Que luego se plantea que una agencia espacial, y a lo mejor puede ser hasta razonable, tiene que estar bien conectada por aeropuertos, por aves, tiene que tener una serie de requisitos que ninguna ciudad en España interior va a cumplir. Ahí se ha producido un desajuste entre las expectativas generadas y el resultado final, que justifica plenamente la irritación que ha producido en Teruel, que ha producido en el Gobierno y que justifica plenamente que nosotros estemos reclamándole al Gobierno que reoriente la cuestión. Pero, insisto, esas son las típicas cosas que pasan por esa especie de sensibilidad siempre perversa de Madrid respecto a su visión del resto de España. Volvemos a mirar el queso político, esta tarta política, más que queso, esta tarta política, y hay un partido que es el PAR, que esta encuesta le daba le permitía mantener los 3 diputados que en este momento tiene, pero el PAR, si me permite, en este momento tiene un lío en los tribunales de primer nivel. Estamos pendientes de que un juez decida si se suspende o no se suspende el último congreso, el congreso número 15 del partido, que eligió a Arturo Aliaga como presidente de la formación. ¿Le preocupa lo que puede pasar con el PAR en los próximos días? No sé cómo contestarle a esta pregunta porque si hablo bien de mi amigo Arturo Aliaga igual le perjudico, que es lo que suele ocurrir cuando un político habla de un político de otro partido. Lo cierto es que en este momento la mayor certeza que le puede plantear el PAR a la sociedad aragonesa se llama Arturo Aliaga. Si en este momento Aragón es, yo diría que paradigma de gobierno productor de estabilidad social y política, paradigma de moderación, paradigma de transversalidad, es el PAR a través del señor Aliaga. Y la verdad es que están pasando cosas en el PAR que a mí me sorprenden profundamente. Y me entenderá si le digo que hubo un señor que convenció al señor Aliaga de que no pasaba nada porque Podemos estuviera en el gobierno, que era bueno que estuviera en el gobierno. Ese señor era José Ángel Biel. ¿Y? Bueno, que cada cual saque sus conclusiones. Le puedo seguir diciendo cosas que resultan un tanto extrañas. Personas que han sido de la máxima confianza del señor Biel y que fueron nombradas por el señor, del señor Aliaga y que fueron nombradas por el señor Aliaga para estar ocupando responsabilidades máximas en su gobierno. El otro día los vi en los periódicos apoyando a los que quieren anular el Congreso del señor Aliaga. Y si me sigue preguntando le podré decir muchos pero en cualquier caso
digamos que algo huele a puntos suspensivos en Dinamarca. Poder en Dinamarca, efectivamente. En cualquier caso, entonces, me está diciendo que José Ángel Viera estaría también detrás de la crisis que... No, yo solo digo, yo le he leído determinadas cosas al señor Biel en los últimos tiempos, pero bueno, lo cierto es que el señor Biel fue alguien que se ocupó en disuadir los temores que el señor Aliaga tenía a compartir Consejo de Gobierno con Podemos. El señor Biel le dijo a Arturo Aliaga que tener a Podemos en el gobierno era un avance sustancial y que estaba perfectamente alineado con ese papel moderador de clavico del abanico que siempre había ejercido el PAN en la política aragonesa. Lo que sí es evidente, en cualquier caso, que el Podemos que en este momento está en el cuatripartito de Zaragoza, perdón, de Aragón, poco tiene que ver, o eso me lo tiene que decir usted, con el Podemos a nivel nacional. Afortunadamente. Afortunadamente. Vamos con temas de gestión. Un tema que me preocupa mucho y yo creo que las personas que están en la sala también estarán muy interesadas, es el tema de la sanidad. En los últimos días hemos vivido situaciones complicadas, con las urgencias saturadas, con los centros de atención primaria en una situación también muy delicada. ¿Qué está pasando en la sanidad aragonesa? Pues algo parecido a lo ahora que iremos con ese tema también. Mira, algo parecido a lo que está pasando en la sanidad de toda España, aunque yo diría que de manera menos grave de lo que ocurre en casi todas las demás comunidades autónomas. Está pasando algo que normalmente se olvida cuando se hace el análisis correspondiente, y es que salimos de una pandemia, salimos de un tiempo en el que la sanidad pública ha estado sometida a una presión, ha estado sometida a un estrés absolutamente brutal, del que en este momento nos tenemos que estar ocupando para recuperar los estándares anteriores. Pero es que resulta que en los estándares anteriores de nuestra sanidad ya teníamos problemas muy serios con el sistema. Teníamos problemas derivados de una financiación manifiestamente insuficiente, lo hemos dicho hasta la saciedad, una manifestación manifiestamente insuficiente que se pone de manifiesto sobre todo en sociedades como la nuestra, con poblaciones muy envejecidas. Cada vez que nos hacemos más viejos resultamos más costosos para la sanidad pública, somos más pluripatológicos, etcétera, etcétera, con fármacos y con tecnología sanitaria más cara, evidentemente resolutiva, pero cada vez más cara, y sobre todo con una falta de previsión desde hace muchos años por parte del Gobierno de España, por parte de las universidades y por parte de los gobiernos autonómicos a la hora de dotar al sistema de suficientes profesionales de medicina y de enfermería como para que no se produjera lo que en este momento está pasando. Y es que se están jubilando médicos, no hay la posibilidad de reemplazar a esos médicos y sobre todo en determinados momentos del año no se pueden cubrir las plazas vacantes porque no hay médicos, no porque no haya presupuestos y plazas dotadas presupuestariamente, sino porque no hay médicos. Estos son los problemas en general, pero todos ellos agudizados por el hecho de que el sistema se ha visto sometido, vuelvo a insistir otra vez, a un estrés brutal. En este momento, desde el departamento se está trabajando mucho y bien. Presupuestariamente, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Aragón es brutal. Este año, en el año 2023, en los presupuestos que se aprobarán dentro de pocos días, hay un incremento del 13% en el presupuesto de sanidad. Del presupuesto que yo heredé en 2015 al presupuesto del año 2023 hay un incremento nada más y nada menos que de 1.000 millones de euros, que se dice pronto. Y respecto a los dos grandes problemas, o los más acuciantes, el de las listas de espera y el de la atención primaria, la hoja de ruta planteada por el departamento, muy bien dotada presupuestariamente, por cierto, con el plan de atención primaria, con el plan de choque para rebajar la lista de espera, los plazos se están cumpliendo satisfactoriamente. Empezábamos el año con casi 9.000 personas en listas de espera, lo terminaremos con casi toda seguridad en 6.000, un 28, un 30% de reducción. De 180 días hemos pasado ya a 140. Si se cumplen los pronósticos a final de año, pacientes oncológicos no tardarán ni uno solo más de un mes en ser intervenido quirúrgicamente. Y en cuanto a por caso, si me permite, no sé si podemos ver esa imagen. Somos tristes líderes en el resto de España en lo que hace mención, en la totalidad de España, perdón, en lo que hace mención a listas de espera.
aquí, si me permite, esto puede traducir o traduce un problema de gestión. Hay comunidades muy parecidas a nosotros, Castilla y León, de la España interior, que tienen también realidades parejas, pero Castilla-La Mancha, mire qué porcentajes tiene. Cuando empezó Ahí somos tristes líderes en esta... Cuando empezó la pandemia, al principio nos asustábamos de las cifras que nos salían de contagios, de muertes, etcétera, etcétera. Y llegamos a tener una especie de complejo de incapacidad y de inutilidad hasta que nos demos cuenta que éramos los líderes en todas esas materias porque éramos los únicos que decíamos la verdad. Bueno, pues en este caso los concreto, datos son del Ministerio de Sanidad, presidente. Al Ministerio de Sanidad le hemos pedido en varias ocasiones, hasta ahora con resultado nulo, le hemos pedido en varias ocasiones que para calcular las listas de espera utilice los mismos criterios, homologue los criterios de las comunidades autónomas. Yo me sé algunas de estas comunidades autónomas que utilizan criterios que si nosotros los utilizáramos estaríamos a lo mejor en este momento en el 5 o en el 6%. No es lo mismo contar a todos los pacientes inscritos que ir anulando pacientes si se les llama para operarse y deciden no operarse, etcétera, Si me permite, presidente, entonces uniformemos la metodología. Eso le hemos pedido al Ministerio, sin ningún éxito hasta ahora. Lo hemos pedido por escrito, en privado, públicamente, en las Cortes lo hemos pedido de 1000 maneras. La ministra nos ha dicho que lo va a hacer y no lo va a hacer. Eso le arreglaría el problema, porque seguirían sin ser intervenidos quirúrgicamente lo mismos que lo son ahora. Pero evidentemente eso supondría que no se alentaran discursos absolutamente equivocados como está ocurriendo en este momento. Le puedo asegurar a usted que, homologando los criterios, Aragón no es ni de lejos la comunidad autónoma con más listas de espera, como no éramos la comunidad autónoma con más contagios de COVID. ¿Qué pasa? Pues que hay sitios donde hay más propensión a decir la verdad, lo cual a veces no sé si es una ventaja o un inconveniente. Pues en este caso parece un inconveniente. No sé si a una persona que está en lista de espera le podemos explicar que es un problema metodológico, pero bueno. Mire, yo concretamente desde hace 6 años estoy en lista de espera para operarme de la rodilla. En todas las comunidades autónomas me hubieran dado de baja. Sigo en la lista de espera. Pues una cuestión, si me permite, que depende también de cómo lo organicemos nosotros, en este caso cómo lo organicen ustedes. Pero quiero también que vean otra imagen. Es un titular de Heraldo que hace referencia también a la relación que mantienen con los médicos. La DGA impone a los médicos que ofrezcan todas las citas libres para atajar los retrasos. Estamos hablando de atención primaria. En cualquier caso, si me permite, las citas no son de los médicos, las citas es del Gobierno de Aragón, en este caso es de ustedes. ¿Hay un problema con los médicos de entendimiento? ¿Hay un problema de relación con el colectivo médico? La consejera ¿Tan difíciles que las citas queden abiertas? La consejera está hablando con los médicos y tratando de llegar a acuerdos. La profesión médica y la profesión de enfermería son dos profesiones absolutamente admirables, dignas de elogio. Son uno de los pilares fundamentales y insustituibles del estado del bienestar. Y como todas las profesiones, pues tiene sus problemas y desde luego este en concreto, el de la gestión de la sanidad pública, es uno de los más difíciles de afrontar que tiene cualquier administración, insisto, sobre todo después de una etapa de COVID. Creo que estamos mejorando mucho la relación con el sector médico. No en vano la propia consejera pertenece al sector. Ahora bien, fíjese, yo lo he dicho en varias ocasiones, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo. Creo que tendríamos que autoauditarnos, tendríamos que hacer una auditoría de cómo funcionan los servicios médicos, la atención primaria en nuestra comunidad. Hay algo que a mí me sorprende, ahora en la que cualquiera puede hacer unas fotografías magníficas simplemente con el móvil. A mí me mandan fotos, se las mandan a otras personas que me las mandan a mí y algo estamos haciendo mal cuando muchas veces las salas de espera de los centros de salud a las 11 de la mañana están absolutamente vacías. Eso quiere decir que algo no estamos haciendo bien y por eso creo que auditar eso, saber exactamente cómo se utilizan los recursos, si realmente los estamos utilizando bien, si realmente les estamos sacando todo el partido que deberíamos, no sería una cuestión menor. Pero que apuesta por auditar, de alguna forma, por así decirlo,
cuál es el sistema que en este momento de citación o el sistema de alguna forma de atención. Lo que pasa es que no sé exactamente quién podría auditar, porque claro, auditar las autoauditaciones no son el método más adecuado para llegar a la verdad de las cosas. No sé cómo hacerlo, pero hago pública una reflexión que me hago con bastante frecuencia y que alguna vez he dicho públicamente. Sobre todo me lo planteo y digo, algo estamos haciendo mal cuando veo salas de espera vacías a las 11 de la mañana. Habrá que esperar, después de este titular, habrá que esperar la reacción de los médicos. No, que no lo digo como crítica a los médicos. Entre otras cosas, estoy en manos de 6 o 7 de ellos y por la cuenta que me trae debo tener una buena relación con el sector. No lo digo como crítica a los médicos y además no es primera vez que lo digo. Lo digo como autocrítica de que algo no estamos haciendo bien, aunque en lo sustancial defiendo el sistema y creo que las cosas funcionan razonablemente bien. Sobre todo, vuelvo a insistir otra vez, y aquí creo que la sociedad debería ser indulgente tanto con los gestores políticos como con los gestores sanitarios. Salimos de una crisis. Desde la gripe española de 1920 no había habido una pandemia como esta. Por tanto, algo de indulgencia habría que aplicar a la hora de analizar las cosas que pasan. Igual con la metodología hay que ser más indulgentes. Vamos con otro de los pilares del estado del bienestar, que para mí es muy importante, que es el tema educativo. Creo que vean también este titular de Heraldo, que se producía hace unos días. Educación rebajará 2 horas lectivas a los docentes, la primera el próximo curso. Este es un acuerdo que han alcanzado con los sindicatos. Este curso se quita 1 hora, el que viene se quitarán 2 horas de horas lectivas. Perdonen la pregunta, ¿trabajan mucho o poco los profesores en la comunidad autónoma? No, yo creo que trabajan mucho. Tenemos unos excelentes profesionales en la educación, tanto en la pública como en la concertada, que son las que atañen directamente a la gestión del Gobierno de una manera u otra. Este acuerdo significa simplemente volver a una situación anterior que ya se produjo y que en un momento determinado se alteró como consecuencia de las políticas de ajustes presupuestarios de principios de la década de 2010-2020, por no hablar de responsabilidades políticas de quien tomó ese tipo de decisiones. Estamos simplemente restituyendo a la comunidad educativa, a los docentes, a una situación que ya tuvieron en su momento, que perdieron en su momento y que nosotros les dijimos que restituiríamos al modo y manera que están haciendo en la práctica totalidad de las comunidades autónomas de España. No quiero que nadie se me enfade tampoco, quede claro que la supresión de las horas lectivas computan, también se me permite, dentro de lo que son el horario laboral de un profesor o de un maestro, porque lógicamente hay otras tareas que tienen que desarrollar. Lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es que este tipo de acuerdos siempre llegan en periodo preelectoral. No, pues llegan cuando pueden llegar, sí, Iturbe, porque la última cita preelectoral, el último momento preelectoral, y era consejera de Educación Maite Pérez. Yo no podía ir a ningún colegio y prácticamente a ningún lugar donde no me encontrara a una nutrida representación del sector docente pidiéndome esto. Y entonces era el momento, porque era momento preelectoral, y les tuve que decir que no, porque entonces no podíamos hacerlo, y ahora sí. Presidente, hemos tocado también el tramo autonómico del IRPF, se ha ajustado y hemos incorporado algún nuevo impuesto. ¿Van a quedar así las cosas o hay previsión de que se puedan establecer en la cesta de impuestos autonómicos alguno más? ¿Se puede crear alguna novedad en este sentido? En principio, ¿el asunto queda así zanjado? Queda todo así zanjado. Además, le voy a decir que estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. O sea, yo presumo de que en Aragón se podría estar fundando, por así decirlo, una manera de entender la gobernanza que sería muy deseable que se aplicara al resto del país. A mí en este momento me atemoriza casi, fíjese qué verbo estoy utilizando, me atemoriza el proceso de polarización y de frentismo que se está implantando en la sociedad española. Creo que por este camino no vamos a ningún lado, o vamos directamente al desastre. Cuando ante los grandes desafíos que plantea la globalización, España vive en esta situación de polarización y de desacuerdo, creo que estamos cometiendo como generación una irresponsabilidad brutal. Y sin embargo, aquí en Aragón hemos conseguido una gobernanza que, en mi opinión, es modélica.
En tanto en cuanto compartimos un proyecto de gobierno, 4 fuerzas políticas absolutamente heterogéneas desde el punto de vista ideológico, a la que le da un valor fundamental en cuanto a la transversalidad del partido aragonés. Y yo creo que eso debería ser exportado y debería ser mirado con lupa por la política de este país. Y la reforma fiscal que hemos hecho obedece perfectamente a esa manera de entender las cosas. Nosotros no hemos hecho una reforma fiscal entrando en esa especie de puja de bajar impuestos en la que han entrado otras comunidades autónomas. Nosotros hemos dicho siempre que debíamos tener la armonización fiscal con otras comunidades autónomas. Hemos dicho siempre que deberíamos tener una fiscalidad progresiva. Hemos dicho siempre que todos los impuestos eran susceptibles de modificarse si tendían a eso, si tendían a la progresividad y si tendían a aliviar las cargas fiscales sobre los que crean riqueza, pero hemos dicho también que el sistema tenía que ajustarse a la necesidad de financiar los servicios públicos. Yo creo que una sociedad debería poner primero los bueyes delante del carro, primero decir qué tipo de sociedad se quiere, qué tipo de servicios públicos queremos que tenga esa sociedad, que tenga nuestro país, ver cuánto cuesta mantener esos servicios públicos, ver cuánto cuesta mantener el Estado, mantener la administración y a partir de ahí establecer un sistema fiscal. Y eso es justamente lo que hemos hecho tocando impuestos como es el IRPF, pero tocando también el impuesto de sucesiones, que hace algún tiempo para la izquierda hubiera sido tabú absoluto. He de recordar que en mi anterior etapa de gobierno pacté con Ciudadanos una rebaja del impuesto de sucesiones. Creo que no hay que ser dogmático en absoluto a la hora de plantear reformas fiscales. Hay que analizar las cosas con objetividad y eso es lo que ha hecho este cuatripartito. Este cuatripartito ha hecho muchas cosas bien, instaurar un modelo de gobernanza de entrada, pero donde también ha demostrado hasta qué punto las políticas de Estado hay que hacerlas así, ha sido en la fiscalidad. Y desde luego una fiscalidad de izquierdas o una fiscalidad de derechas son, en mi opinión, fiscalidades condenadas al fracaso. Hay que buscar fiscalidades acordadas. Hay que entender que la fiscalidad es una de las políticas de Estado fundamentales. Ahí está también ese impuesto a las energías renovables que se va a poner en marcha. Hay que reordenar el sector. Hay demasiados molinos. ¿Cuál es un poco el planteamiento que tiene el Gobierno en la cabeza? Mire, si en este momento, recordando cifras y que me corrija el señor Aliaga, en este momento debemos tener 5.700 megavatios ya instalados entre renovables, o sea, entre fotovoltaica y eólica. Pues bien, están admitidas a trámite de autorizaciones que de salir todas adelante significarían 20.000 megavatios más. Es decir, que podríamos llegar a tener en torno a 25 o 26.000 megavatios instalados en Aragón. Si eso llegara a buen puerto, todos esos megavatios, significaría que estábamos ocupando el 1% del territorio. Y fíjese usted si tiene territorio Aragón. De hecho, Aragón, el éxito de estos años, que yo califico un éxito del Gobierno de Aragón y de las empresas aragonesas, ha sido saber valorar y optimizar la disponibilidad de territorio, de agua, de renovables y de la situación geográfica que tenemos. Pues bien, la capacidad de producción de energía es una oportunidad de tal calibre en este momento en nuestra comunidad que junto con la organización del talento y terminar de rematar nuestras capacidades logísticas, habilitando una zona franca en el aeropuerto de Zaragoza, la energía se convierte en la política prioritaria de los próximos años. Igual que lo fue el trasvase en el último tercio del siglo pasado, la energía debe ser nuestra obsesión fundamental. Si conseguimos generar toda esa energía y, sobre todo, si conseguimos acercar la producción al consumo, las posibilidades que tiene por delante Aragón, que ya son muy importantes, pasan a ser absolutamente fascinantes. No solo para que la industria aragonesa y el consumidor doméstico aragonés tenga energía barata, sino para que esa disponibilidad de energía se convierta en un factor, en un imán de atracción de inversiones absolutamente fascinante, aunque para eso hay que hacer cosas. Nosotros estamos hablando de que debemos dotarnos de un sistema energético propio
¿A base de qué? Pues a base de emitir nosotros algunas normas, lo tenemos bastante maduro para vincular en la mayor medida posible las autorizaciones a la aplicación de la energía producida en esas autorizaciones e inversiones concretas en Aragón. A mí no me divierte en absoluto que produzcamos energía aquí y la mandemos a Cataluña, a Valencia o al País Vasco. El colonialismo energético que sufrimos en el siglo XX, haciendo que con nuestro carbón y con los saltos eléctricos del Pirineo se nutriera Cataluña o se nutrieran otras economías, no lo debemos permitir. Y estamos a tiempo de hacerlo con normas nuevas, insisto, acercando la producción y el consumo, eliminando las limitaciones que existen para el autoconsumo, en fin, rompiendo de alguna forma esa especie de monopolio que existe en la evacuación y en la gestión de todo lo relacionado con la energía. Esa es, en mi opinión, la asignatura fundamental que tiene Aragón. Y si a todo lo que estamos haciendo somos capaces entre todos de conseguir ese sistema energético, esta comunidad nuestra, con 1.200.000 habitantes, puede empezar a mirar de tú a tú no solo a nuestros vecinos, sino a cualquier otra comunidad de Europa. Pero eso requiere un gran acuerdo, eso requiere, en fin, de acuerdo que no se pueden destrozar los paisajes, no se puede inundar de molinos Albarracín, el Matarraña, porque eso es otra fuente de ¿Habrá zonas, o tiene que haber zonas que estén especialmente protegidas, especialmente blindadas? No, pero es que creo que ya lo están, porque con todos los respetos, si hay una administración garantista y restrictiva en cuanto a las autorizaciones, es la administración aragonesa. Es que una cosa es que se anuncie que va a haber que alguien ha pedido instalar molinos en un determinado sitio y todo el mundo se rasga las vestiduras, y otra cosa es que al final en Iraga o la Dirección de Energía autorice esos molinos en ese determinado sitio. Hay una especie de gente que no sé si hace avanzar o retroceder a la humanidad. Muchos de los que hace 20 años ponían el grito en el cielo porque no había molinos ni fotovoltaicas son ahora los que se oponen a los molinos y a las fotovoltaicas. Esa es una especie aragonesa que, en fin, no digo que debería ser sometida a extinción en el sentido metafórico de la palabra, pero lo cierto es que mucho no ayudan al desarrollo y al progreso de la comunidad. Lo que sí es evidente es que el impuesto que se plantea es un impuesto al impacto visual. Luego estamos siendo conscientes de que genera. Estamos en eso no cree usted que somos muy originales. Estamos haciendo lo mismo que los gallegos, por ejemplo. Precisamente ayer Heraldo publicaba un tema interesante, y es que Madrid habla de la posibilidad de establecer criterios de compensación por la producción de energía renovable. Es decir, establecer una voluntad de resarcimiento, si me permite la expresión. Todo lo que sean compensaciones y resarcimientos está bien, pero a mí no me interesa que Madrid me resarza. Eso sería tanto como que me está comprando la energía. Yo no quiero que me resarza, yo quiero que me autorice y me dé normativa para consumir, yo aquí la energía, que no me resarzan, que me dejen consumir a mí la energía aquí. Vamos a hablar también de otros proyectos. Hay que reconocer que hay proyectos estupendos que han llegado a la comunidad, como Amazon Web Service, un proyecto que lógicamente no tiene contraindicaciones y que ha sido recibido, yo creo, por todas las formaciones políticas de Mil Amores, pero también es cierto que ha habido proyectos fallidos. La famosa fábrica de baterías que finalmente se instalará en Sagunto era un proyecto que usted trabajó de forma específica para poder tratar de que se hubiese instalado en la comunidad. Yo no sé si se vendió la piel del oso antes de cazarla, pero sí que es cierto que fue un proyecto que sonó en la comunidad y sonó como una posibilidad cierta. Se hablaba de unos terrenos en Zuera, una posibilidad que al final no ha podido ser. No vendí ninguna piel del oso. Fue Volkswagen quien se dedicó a vender pieles del oso por media España. Y al final solo tenían un oso que vender, que finalmente fue a parar a Sagunto, a Valencia. ¿Por qué creo que ocurrió eso? Pues porque encontraron un aliado en Ford, en Sagunto, y vieron que simplemente allí, sin moverse de allí, iban a vender miles de baterías todos los años, cosa que en Aragón no ¿Nosotros no hemos tenido ese acuerdo con Stellantis? ¿Stellantis no ha sido ese socio, ese partner, como puede ser Ford? No, Stellantis tiene sus propios planes al respecto,
y hubo algún intento por parte del Ministerio. A mí el Ministerio me encargó alguna gestión para ver si Stellantis se podía convertir en socio, pero Stellantis tenía otro proyecto distinto. No obstante, he dicho muchas veces que Aragón acabará teniendo una fábrica de baterías eléctricas. Y también he dicho muchas veces que nosotros desde hace tiempo teníamos conversaciones con Volkswagen, pero teníamos conversaciones con otras empresas también. Y le puedo decir que esas conversaciones siguen. En fin, no me quiero pillar los dedos, pero estoy convencido de que en no muchos años tendremos una fábrica de baterías en Aragón. Pero insisto, jamás... o sea, nosotros en el Gobierno de Aragón tenemos una regla de oro. No es que no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Es que jamás hemos anunciado una inversión nosotros. Hemos acompañado en todo caso al inversor cuando el inversor hace el anuncio. Nadie podrá decir que yo he dicho que un inversor iba a venir aquí y no ha venido. En todo caso, el inversor habrá incumplido su propio compromiso, porque actuar de portavoz de los inversores, para empezar, me parece una perversión, una alteración de los papeles, porque una cosa es que nosotros desde el Gobierno hayamos establecido una estrategia para atraer empresas que está funcionando bien, y estoy muy orgulloso de eso, cambio de normas, etcétera, etcétera, proactividad de la Administración, y otra cosa es que yo no admita, reconozca, valore y aplauda que los verdaderos protagonistas, los verdaderos artífices de las inversiones y quien hace funcionar el empleo y el desarrollo son los empresarios, y ellos tienen que tener el protagonismo y ellos tienen que tener el papel y el espacio que les corresponde, y por tanto una inversión no la tengo que anunciar yo, sino tiene que anunciar el inversor. Y Volkswagen se ocupó de hablar demasiado, de propagar demasiadas noticias y de generar expectativas que yo, mire usted la hemeroteca, jamás alenté y jamás dije que eran probabilidades ciertas. Por cierto, por curiosidad, ¿cuál es el protocolo, el funcionamiento o el mecanismo, mejor dicho, cuando viene una empresa que se pone en contacto con ustedes, que quiere instalarse en la comunidad? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Quién les recibe? ¿Quién les atiende? ¿Cuál es el protocolo fijado? Pues los atiende el señor Aliaga, los atiende la señora Gastón, los atiendo yo, y le diría que hemos conseguido una reputación tan asentada en España respecto a que somos una administración razonablemente eficaz gestionando inversiones, que quizá no haya un solo consejero que en algún momento no haya recibido algún tipo de llamada o haya sido requerido o requerida ante una posible inversión. Nosotros llegamos al Gobierno, entendimos que había normas que había que cambiar. Estaban las renovables paralizadas, hubo un decreto en el año 16 que desatascó el asunto de las renovables. Hemos hecho una ley de agilización administrativa, hemos cambiado otras normas, hemos utilizado con mucha eficacia una figura que es la declaración de interés autonómico, y a pesar de que a veces yo creo que no somos todo lo diligentes que debiéramos ser, por comparación con otras comunidades autónomas parece que lo somos. Y sí, tenemos una buena reputación en cuanto a la capacidad de respuesta, nos lo dice la gente que viene de Cataluña, nos lo reconocía el propio Volkswagen. Desde luego le puedo asegurar que la oferta que nosotros hicimos a Volkswagen en cuanto a tiempos, plazos, etcétera, etcétera, era muy superior y mucho mejor que la valenciana. Lo que nosotros no teníamos era a Ford como partener para atraer esa inversión. Y nosotros nos hemos preocupado, cuando se nos ha agotado el suelo, de empezar operaciones de habilitación de suelo industrial, de plataformas, de invertir para dotar a Platea de un apartadero, para ayudar a la empresa privada a habilitar plataformas en Monzón, en Tamarite. Es decir, ese tipo de proactividad es lo que yo creo que nos está dando un plus, además de, insisto, tener territorio, tener agua, tener energía y tener una situación estratégica que, si siempre nos reserva un papel secundario en la economía española, en este momento pues nos sitúa en el centro de múltiples procesos y de múltiples sinergias. Presidente, hace unos días vino la ministra Rivera a Andorra para trasladarnos el convenio de transición justa, 200 millones de euros, y hablábamos también, usted hablaba también el viernes también de casi 1.000 empleos, pero ¿cuáles son los proyectos concretos? Porque
no se han conocido proyectos concretos. Se ha hablado en genérico de 200 millones de euros, de 1.000 empleos, pero los proyectos, ¿cuáles son esos proyectos? ¿Nos puede avanzar alguno? Vamos a ver, los proyectos de los que se puede hablar son proyectos que no tienen nada que ver con el convenio de transición justa. Los proyectos de los que podemos hablar tienen que ver con los fondos FITE, con los planes MINER y con instrumentos que tiene el Gobierno como el IAF o ARES. Pero eso es lo que ya tenemos. En el año 19 hubo 7 proyectos que anunciaron los empresarios, 4 de ellos ya están en funcionamiento. Y en lo que llevamos de año, en el año 2022, los empresarios, ellos, de viva voz, han anunciado proyectos, incluido el último de Endesa, con la adjudicación del nodo de Andorra, que suponen, con cifras dadas por los propios empresarios, en torno a la creación de 1.000 empleos, que sería justamente el doble del empleo destruido en las 2 comarcas mineras, en Andorra, Sierra de Arcos y Cuencas Mineras, a tenor de la reducción de personas inscritas en la Seguridad Social en los últimos 7 años, que son 500. El convenio de transición justa, esos 200 millones de los que usted habla, buena parte de los cuales ya están invertidos por parte del Ministerio porque son los fondos MINER. El convenio de transición justa, aparte de los fondos MINER... O sea, los 200 millones también se reparten también con los fondos MINER. Bueno, Yo pensaba que habíamos hablado de 200 millones que llegaban aparte de... Los 200 millones le desglosó usted la cuenta. La verdad es que yo, en cuanto paso de 7 u 8 mil euros, ya me pierdo y tal, ¿no? Pero repasándole usted la cuenta, 92 millones de ese plan de transición justa vienen de Europa. Vienen de Europa. Vienen al Gobierno de Aragón, los gestiona el Gobierno de Aragón, que me corrija el señor Aliaga. Ya en el presupuesto del año 23 hemos consignado 21 millones de esos euros que nosotros empezaremos a gestionar en cuanto llegue, en cuanto el presupuesto esté aprobado. Nosotros tenemos que aportar 12 millones de euros más de fondos del propio Gobierno y los otros 100 millones son la aportación del Ministerio, pero buena parte de los cuales ya están asignados, como nos dijo el otro día la ministra, la vicepresidenta, con lo cual son los fondos que tradicionalmente ha asignado el Gobierno de España a las zonas en declive minero o a las zonas con problemas por el cierre de minas y demás. Es decir, que al menos los 100 millones de euros nuevos, los provenientes de Europa, y los 12 que tiene que aprobar el Gobierno de Aragón, son millones que se irán ejecutando, que se irán gastando, que irán surtiendo efecto con las correspondientes convocatorias. Pero, perdón, presidente, eso los ponemos nosotros. ¿Perdón? Con perdón, presidente, que eso los ponemos nosotros. Es decir, los 90 que vienen de Europa más los 10 que ponemos aquí nosotros. No, pero los 90 de Europa, nosotros los adelantamos y Europa nos los resarcirá. Sí, sí. Eso es precisamente lo que le estaba diciendo. Vamos con otro proyecto estratégico para mí. Si vuelvo a insistir, y no creo que haya nadie de la Administración central del Estado aquí presente, si lo que no nos hagamos nosotros a nosotros mismos. Puede ser, efectivamente. Vamos con otro tema también importante, para mí muy estratégico, que es el sector de la nieve. Se ha puesto en marcha ya ese proyecto para unir Astún y Candanchú. Perfecto. Y además, de alguna forma, también lo ideal sería poder extender esa unión de estaciones a la zona de Formigal. Un proyecto también estratégico de cara a si aspiramos a las Olimpiadas de invierno, a los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Sigue teniendo en la cabeza esa posibilidad, la posibilidad de que podamos acceder a unos Juegos Olímpicos de invierno? Yo es que creo que nunca ha tenido relación una cosa con otra. O sea, sin la unión de estaciones podíamos haber aspirado a ser parteners de los catalanes de los Juegos Olímpicos de invierno y con las uniones de estaciones podemos no tener jamás unos Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué es más importante, las uniones de estaciones o los Juegos de invierno? La unión de estaciones, sin ningún tipo de duda. Si después llegamos a ser alguna vez sede de unos Juegos de invierno, miel sobre hojuelas. Pero lo importante es que hagamos competitivo nuestro Pirineo con esas inversiones que por primera vez están bastante encaminadas. Falta pulir algún asunto concreto y tal, porque como usted sabe, los fondos no los podemos gestionar directamente el Gobierno de Aragón, los tienen que gestionar entidades locales, la Diputación de Huesca en el caso de la Unión de Astún y Formigal, o creo que es la Mancomunidad de Municipios del Valle del Aragón en el caso de la Unión de Astún y Candanchú. Lo importante es que hagamos nuestro Pirineo, nuestro esquí competitivo.
Si después hay unas Olimpiadas, miel sobre hojuelas, aunque últimamente me he quedado bastante sorprendido cuando después de los infaustos episodios de la primavera pasada y cuando, en fin, iba a haber una competencia feroz por organizar los Juegos Olímpicos de 2030 y he visto que todos los competidores que se anunciaban feroces y agresivos, poco a poco se han manifestado absolutamente desinteresados por organizar unos Juegos Olímpicos, con lo cual tendríamos que hacernos mirar a ver por qué pasan estas cosas, ¿no? Hay que replantearse entonces los Juegos, pero usted No, en absoluto. Yo dije que cuando sigue vigente. Yo digo que cuando se nos pasaran los fluvios negativos tendríamos que replanteárnoslos, pero empezando desde cero, no para sumarnos a una candidatura de Cataluña. Y dije también, y los navarros están de acuerdo, en que serían unos Juegos Pirineicos propiamente dichos si los planteábamos las 3 comunidades autónomas. Yo desde luego no renuncio a eso, pero insisto, si tengo que elegir entre hacer uniones de estaciones o unos Juegos de invierno, uniones de estaciones. Los Juegos de invierno está por ver el impacto positivo que tendrían de cara al futuro. Las uniones de estaciones está absolutamente claro que es poner a nuestros Pirineos a la altura de las mejores pistas de España y ser los líderes en esa materia, espero que en otros ámbitos aparte de España, aparte de solo los Pirineos. Presidente, quiero que vea un vídeo a continuación. Antes de nada, le explico. Vamos a hablar de la reforma del Código Penal y creo que vamos a hablar también de la reforma del delito de sedición. Pero quiero que vea primero este vídeo del presidente del Gobierno. Cuando tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno por las Cortes Generales en el año 2018, heredé un problemón de convivencia en Cataluña. ¿Un problemón de convivencia se soluciona con la reforma del Código Penal? Bueno, me han oído decir hasta la saciedad que yo estoy absolutamente en contra de la supresión del delito de sedición y es más, he dicho que cuando quienes cometieron ese delito dicen que lo volverán a hacer, el Estado no solo no debería desarmarse, sino que debería desarmarse con más fuerza todavía. Esto quizá convendría enmarcarlo, quiero decir, esa posición mía en lo que ha ocurrido en el Partido Socialista en los últimos años. Últimamente, con intenciones manifiestamente aviesas, por otra parte normales en la política, se nos ha dicho que por qué no nos inmolamos, porque nos incineramos a lo bonzo en la puerta del Congreso de los Diputados, gente como Paje o como yo, que no estamos de acuerdo con la supresión del delito de sedición. Y hay algo que los últimos días yo he dicho y lo vuelvo a decir otra vez. En el año 2016-2017, dentro del Partido Socialista, hubo un debate muy serio sobre qué tipo de política de alianzas iba a practicar el Partido Socialista para plantear su gobernanza o su oposición. En un principio prevaleció la posición de los que entendíamos que no había que mantener ningún tipo de alianzas con independentistas, con Bildus, Esquerras y demás familia, y eso dio lugar a que mediante la abstención facilitáramos la última investidura de Mariano Rajoy, que es algo que desmiente aquello de que es imposible grandes acuerdos entre los grandes partidos. El Partido Socialista en el año 2016, con Javier Fernández al frente de la gestora, hizo algo que me parece grandioso desde el punto de vista democrático, y es que en vez de buscar fórmulas raras de gobierno decidió dejar a la formación política que había sacado más votos. Eso permitió también la salida del actual presidente del Gobierno. Luego hubo unas primarias que ganó legítimamente Pedro Sánchez con toda legitimidad. La mayoría de los militantes del partido, yo no, pero la mayoría de los militantes del partido optó por esa manera de entender la gobernanza, y a partir de entonces, insisto, legítimamente,
el Gobierno de España del Partido Socialista se ha producido en esos términos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que yo comparto la gran mayoría de las políticas que hace el presidente Sánchez, pero concretamente esa no la comparto. Me siento en minoría, acepto democráticamente mi posición, pero desde luego yo sigo pensando que España no va bien encaminado, lo decía al principio. Creo que en este momento la polarización conduce a que o el Partido Socialista gobierna con los independentistas o a que el Partido Popular gobierna con Vox. Las dos opciones, en mi opinión, no es lo más recomendable para el futuro de este país. Creo que o todos nos replanteamos el presente y el futuro de España y de la política, o si no, sinceramente yo no soy muy optimista respecto al futuro de Pero su España. relación con el presidente del Gobierno, ¿cómo la calificaría? ¿Buena? La relación con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, al que conozco desde hace 8 años, es una relación que en lo personal es buena, sin ningún tipo de dudas. ¿Y en lo político intermitente? Y en lo político estamos en desacuerdo en muchas cosas, estamos de acuerdo en bastantes más cosas. Siempre son normales las tensiones entre un presidente autonómico que ejerza su función y el presidente del Gobierno de España. Los presidentes autonómicos tenemos que resignarnos a que no tenemos mando en plaza en todas las políticas públicas porque hay un reparto de competencias, y los presidentes del Gobierno de España tienen que asumir que los presidentes autonómicos no somos delegados del Gobierno, que tenemos unas competencias, que tenemos unas obligaciones y que tenemos que anteponer por encima de todo el interés de Aragón. Yo he dicho siempre que antes que militante del Partido Socialista soy presidente del Gobierno de Aragón. Y eso a veces le cuesta entender a los presidentes del Gobierno de España, igual que a algunos presidentes autonómicos les cuesta entender que no son los presidentes del Gobierno de España. Yo creo que esa tensión con Sánchez yo la voy gestionando de una manera bastante razonable. Con los distintos ministerios la relación es buena, la relación es fructífera, vamos trabajando y tal, sobre todo con los que tienen competencias que nos afectan y que son importantes, con Fomento, con Agricultura, con transición ecológica, porque con el Ministerio de Asuntos Exteriores pues tampoco es que tengamos muchas cosas que dirimir y tal, salvo que algún día Cataluña tomará las de Villadiego, ¿no? Pero en principio con el Ministerio de Asuntos Exteriores poco que ver, pero con la Agricultura y con los que tienen competencias, desde luego las relaciones son espléndidas. La última fotografía que publicaba Heraldo el otro día, el presidente le pasa la mano por el hombro ya. Veo que la relación, no sé si va mejorando. ¿Habrá campaña electoral Pedro Sánchez en Aragón? Por supuesto, esta fotografía. Por supuesto, pero le voy a decir una cosa. Fíjese en esta foto. Fíjese en esta foto. Sí. Y dentro de 4 meses, pregúnteme usted qué estábamos hablando en ese momento. Vale, pues me lo apunto. Dentro de 4 meses le pregunto. Pero, ¿hará campaña? Por supuesto. Por supuesto, sin ningún problema. Quiero que escuche también ahora otro vídeo, en este caso de la ministra Irene Montero. Escuchemos el vídeo y lo comentamos. Las medidas son indispensables para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y evitar, cito de nuevo textualmente, que los estereotipos y sesgos machistas comprometan, literal, la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de la justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. ¿Los jueces son machistas? Los jueces cumplen con su función y administran con su leal saber y entender las leyes que hacen los diputados en el Congreso de los Diputados o las que hacemos nosotros aquí en las Cortes de Aragón. Hay veces que las sentencias o las decisiones gustan más, otras veces gustan menos. Yo alguna vez, mea culpa, he cometido algún exceso verbal en momentos de tensión, concretamente con la COVID, de los que me he arrepentido inmediatamente y públicamente he pedido disculpas, porque creo que el peor favor que se le puede hacer a la democracia es descalificar a los jueces o que ningún poder descalifique a los demás jueces. Yo, desde luego, creo que con este asunto al que usted se refiere, la ley del sí es sí, evidentemente se están produciendo efectos contrarios a la voluntad del legislador,
es obvio que la ley ofrece un resquicio que está produciendo una serie de decisiones que a ninguno nos están gustando, y a eso habrá que buscar una solución que, por lo que a mí me dicen los que saben de leyes, no es sencilla en absoluto. Ahora bien, descalificar a los jueces no me parece que sea nunca el mejor camino, ni siquiera el camino. Presidente, usted lo ha dicho hace un instante, es un hombre a veces de prontos, de impulsos. Quiero que vea algunos de sus tuits. No solamente son tuits, sino también son mensajes. Yo también he padecido alguno de sus mensajes, tengo que confesarlo, alguna vez. Es un poco excesivo, presidente. Bueno, es que, con perdón, le damos a todo. O sea, es que el ministro Valentino Rossi, creo que alguno más, no sé si en la siguiente pantalla, me parece... La de Rossi Pau Gasol, no me he acordado. Garzón. Presidente, ¿es usted un hombre de tuit fácil? Pues fíjese lo que le digo. De ese de Rossi no me acordaba. De todos los demás sí, y no sé si fueron oportunos o no, pero lo que pensaba entonces de los distintos episodios y de los personajes lo pienso en este momento. De eso no me cabe ninguna duda. Presidente, comenzamos y terminamos ya con un ejercicio de imaginación, y le propongo también otro ejercicio de imaginación. Imagínese un presidente de comunidad autónoma que no gana las elecciones. ¿Qué haría ese presidente? Pues un presidente de comunidad autónoma que no gana las elecciones o que... ¿Se retira al Senado? ¿Se retira a su casa? La verdad es que todavía no las he perdido. Es más, sinceramente pienso ganarlas, ya se lo he dicho antes. Ahora bien, un presidente de comunidad autónoma que no gana las elecciones puede tener distintas maneras de plantearse el futuro, pero desde luego lo que tiene que hacer es inmediatamente abandonar la política autonómica. Y, presidente, también imaginémonos un presidente que gana las elecciones y que tiene que formar, por ejemplo, un pentapartito. Hombre, pues estará más adiestrado, más habilitado y será más capaz para ello que quien haya gobernado siempre solo y haciendo lo que le da la gana. Pues si le parece lo dejamos aquí. Les agradezco muchísimo a todos ustedes su amabilidad. Tengo también, que no se me olvide, agradecer lógicamente a los patrocinadores de este evento, entre los que están lógicamente pues Aragón Plataforma Logística, Amazon Web Service y como siempre Ibercaja, que me permite que no son patrocinadores, son amigos, socios y lógicamente un partner siempre de confianza con Heraldo. Muchísimas gracias a todos, muy amables.